creo que estamos llegando a un punto en que este contubernio entre política y aparato del Estado, entre política en el sentido de emplear el poder que se tiene en el Estado para obtener intereses ya sea particulares o del grupo político al que se pertenece, ya está llegando a un punto de inflexión que yo creo da cuenta de un fenómeno que no se había visto en este país. Yo personalmente estuve a cargo de la causa denominada Milico Gate por el Consejo de Defensa del Estado. Y yo advierto patrones más o menos similares. ¿En qué sentido? En que en la medida en que para llegar a un determinado puesto de poder hay que tener cercanía partidaria o hay que tener ciertos intereses comunes, ¿no? Que signifiquen que yo doy garantía de que voy a no ser un obstáculo para el poder de turno, o que voy a ser alguien que más bien favorezca de ciertos intereses, y eso uno lo ve en todos los ámbitos, desde las municipalidades, con los alcaldes, en el ejército, con la designación del comandante en jefe, en los jefes de las policías, carabineros y la PDI, en definitiva, incluso en el Consejo de Defensa del Estado, ¿no? Entonces, cuando una persona se la designa, no por sus características y antecedentes idóneos para el cargo, sino porque de alguna manera se ve que hay una cierta disposición a favorecer, ¿no?, ciertos intereses. Evidentemente está este riesgo, esta amenaza constante. Yo creo que el problema de la corrupción, sin perjuicio de que obviamente hay un tema ético, personal, que eso no te lo enseñan más que en tu entorno más cercano, o lo aprendes de esa forma. Yo creo que también hay fallas estructurales en el Estado chileno. O sea, hay ventanas por las cuales fácilmente puede caerse en la corrupción. Donde haya opacidad en la administración pública, va a haber mayor propensión a la corrupción. Todos los temas de gastos reservados que hemos visto, en el caso Milico Gate, todos los comandantes en jefe están procesados por desfalco de gastos reservados, porque en definitiva era plata que llegaba, que no tenían prácticamente que rendir cuentas, y obviamente eso es criminógeno. O sea, si yo tengo ese poder, ¿no?, de poder de administrar plata en efectivo sin tener que dar cuenta pormenorizada a nadie en qué las empleé, pasa lo que pasó con esa causa, donde están, como digo, todos los comandantes jefe vivos procesados. El tema de la corrupción, probablemente no nos enteramos de todo lo que ocurrió durante la época de la dictadura, porque todo era bastante opaco en esa época, ¿no? Pero ahora tenemos certeza de todo lo que salió a la luz pública con posterioridad. O sea, yo creo que hay un aspecto positivo en el sentido de que si bien puede haber más, yo creo que sí, o menos corrupción, lo importante es que los casos se conocen, o que cuando revientan por X motivo, normalmente en forma azarosa, porque en el delito de cohecho es el prototipo del delito sin una víctima particular, una visible, sino que somos todos los afectados con este tipo de hechos. Entonces hay una convergencia de intereses entre el que cohecha y el que es sobornado, o el sobornante y el que es cohechado. No, salen normalmente porque algo se cometió un error, alguien quedó molesto con alguna repartija de plata. Esa ha sido mi experiencia en general como abogado. Entonces, es llamativo que en general los casos no se descubran porque las propias instituciones fiscalizadoras no denuncian estos casos, o si los hay,
son normalmente los menos graves. ¿Ah? Entonces uno ve, a mí me ha tocado ver el caso Milico Gate, que fue por un cabo que gastó más dinero de la cuenta en un casino. El caso de los carabineros, ¿no es cierto?, que también fue gasto reservado, también se destapa porque se hizo una denuncia a la UAF, a la Unidad de Análisis Financiero, por unas platas que eran excesivas para el sueldo de un carabinero de rango inferior. Los casos de corrupción grave en general no han sido denunciados por los funcionarios públicos que debían haberlo hecho. Y yo me atrevo a afirmar que esto está determinado en gran medida por este problema estructural que yo le digo. O sea, si un jefe de control descubre que el alcalde de su municipalidad está realizando conductas incorrectas o irregulares, él tiene esta disyuntiva, ¿no? Lo denuncio y pierdo mi trabajo o me hago, ¿no?, el leso con el tema. Y esto ocurre en todos los niveles, ¿no? Cuando yo tengo que denunciar a alguien que es mi superior jerárquico, y por eso en general las personas que tienen que denunciar no lo hacen. Entonces, todos los casos, ¿qué ocurre? Que lo que estoy viendo ahora, y ojalá sea el inicio de un nuevo camino por parte del Ministerio Público, es que efectivamente cuando se produzcan estas denuncias o se tenga conocimiento de estos hechos a través de cualquier vía, como en este caso fue a través de el reportaje de CIPER, el caso Hermosilla, que se investigue a fondo y que se comunique claramente a la población, a la ciudadanía, que no va a haber un tratamiento diferenciado cuando se trata de alguien que pertenece a una organización criminal, no de La Pintana, que cuando se trata de este tipo de hechos que son tremendamente graves, porque en definitiva lo que hay es una confianza en la propia impunidad por el tejido, por el tejido de poder que estas personas, ¿no es cierto?, van generando alrededor del poder. Yo creo que hay mucha gente que está nerviosa con los 700.000 páginas de los chats del señor Hermosilla, y eso da cuenta de su sensación de impunidad, porque si él hubiera creído que alguna vez podía encontrarse en esta situación, habría tomado la precaución de borrarlo. Ciertamente, los huesos más duros de roer son aquellas instituciones que son, por definición, muy encapsuladas, ¿no es cierto?, jerárquicas. Sobre todo hay que tener en cuenta que son jerárquicas. Entonces, además, en el ámbito militar, el deber de obediencia es fundamental. Entonces, obviamente, un militar que observa de rango medio o bajo, que observa irregularidades, difícilmente va a denunciarlas, ¿no? El tema es que cualquier acto que signifique denunciar a un superior jerárquico es prácticamente un acto de insubordinación o de sedición o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo eso obviamente facilita de que la cúpula, y con eso me estoy refiriendo no solamente al comandante jefe del ejército, sino a todos los cercanos que han llegado ahí con él probablemente, ¿no? De alguna manera entra en una lógica de tú me ayudas, yo te ayudo, ¿no? O sea, yo no me quedo callanpín, pero tú me das, por ejemplo, yo me voy de un viaje a tal parte con todos los gastos pagados, ¿no? O me das algunos regalos, me invitas a tu casa, etcétera, etcétera. O sea, y hasta dinero, puede ser incluso hasta dinero contante y sonante. Toda esta cosa de disponer mucha plata para compra de material bélico, donde hay un mercado muy monopólico, donde es difícil, ¿no es cierto?, que haya competitividad, donde están los intermediarios que también quieren su parte, donde en el caso de los proveedores, muchos son proveedores que están dispuestos incluso a dar facturas ideológicamente falsas, ¿no?, y que no dan cuenta de ningún tipo de venta de productos y que luego se reparten entre todo. Todo esto
que ocurre también en Carabineros o puede ocurrir también en la PDI, bueno, y en otras instituciones, dan cuenta del problema que estaba señalando. Es decir, vamos a asumir como Estado y vamos a enfrentar y hacer las modificaciones constitucionales y legales que corresponden para de una vez por todas frenar este tipo de hechos, o no vamos a hacer nada porque a todos nos conviene, todos tenemos intereses transversales en las municipalidades, en los gobiernos regionales, eventualmente en el ejército, eventualmente en carabineros, etcétera, etcétera, etcétera.